Bienvenidos a una nueva entrega de Equipaje de Mano. Esta sección que tenemos en mi canal de YouTube desde hace tal vez unas 4 o 5 semanas, donde hemos conversado con algún venezolano o alguna persona que tenga bien venir y compartir con nosotros vivencias, qué está sucediendo, qué está haciendo y por supuesto, como siempre, hacia el final de la conversación, un esquema de preguntas y respuestas ping-pong para hablar sobre viajes, sobre destinos, sobre ideas. ¿Por qué hago esto? Muy sencillo, la actividad del turismo está detenida a nivel mundial y nacional y necesitamos ir preparando el terreno para cuando esto regrese. El día de hoy tengo el gusto de contar con la presencia asesora digital de Luis Carlos Díaz. ¿Cómo estás, Luis Carlos? Bienvenido. Muy bien, Reinaldo, un abrazo gigantesco. Gracias. Igualmente, bueno tenerte acá y conversar contigo un poco, porque como te decía cuando hicimos esto en la radio hace algún tiempo, yo te decía que tú traes una mezcla muy interesante porque eres periodista, eres, bueno, comunicador social sin duda alguna, pero tienes una mezcla entre política con tecnología ya 4.0 más tendencias y eso te hace una mezcla interesante para comentar y para conversar. Y por eso creo que tienes la audiencia que tienes y los seguidores que tienes, ¿no? Es así, Luis Carlos. Agradecido. Lo que pasa es que antes incluso de entrar a la universidad, ya yo tenía actividad digital, tenía páginas web y cosas que hacía en línea. Entonces, yo me considero más bien un hijo de Internet, pues alguien que viene de ese entorno. Y mucho antes de ser conocido, porque estaba en la radio acompañando a César Miguel Rondón, pues trabajé 9 años en el Centro Gumilla, en una fundación en Venezuela, una ONG, y eso me permitió trabajar no solamente con organizaciones civiles del país, entendiendo cómo la tecnología nos ayudaba a mejorar nuestras comunicaciones, sino que también lo hice en toda América. He trabajado con organizaciones en países de todo el continente y afuera, o sea, también. Y gracias a eso he conectado tanto con ONGs como con periódicos. Y una de las líneas que he desarrollado es la infociudadanía, que es el poder que tiene la gente, el poder de las sociedades conectadas frente a los poderes tradicionales, como el poder del Estado y los medios de comunicación. Entonces, por eso siempre voy a mezclar tecnología con qué significa eso para una organización, qué significa eso para la sociedad. Por eso siempre me vas a ver hablando un poco de política, un poco de tecnología y las caso, las híbrido. Ahora, ese empoderamiento de la infociudadanía o la participación del ciudadano en general, yo sí entiendo que esto viene creciendo a nivel mundial, es una realidad, una realidad de hecho que ha tomado un camino preocupante, me imagino yo, para ciertos determinados regímenes o conceptos. Pero ¿tú crees que en realidad en Venezuela es lograble esto con todos los problemas que tiene el venezolano por delante? ¿Se puede pensar en que esto sea realmente exitoso o es que apenas estamos empezando? Es que vamos a verlo primero como evolución humana. Es un proceso de evolución. Esto no va a cambiar, no se va a parar. La gente está cada vez más y mejor conectada, la gente en el mundo, digo, y tiene acceso a más contenido, más conocimiento. Y eso tiene cosas muy buenas, y insisto, es evolución, y bueno, algunos elementos malos que habrá que ir trabajando. Venezuela es un caso curioso, porque uno siempre entiende la tecnología como algo a futuro, como algo que va a ocurrir. Y aquí no, esto es un país puntero, un país que en muchas ocasiones estuvo a la vanguardia de las transformaciones en América Latina. Esto es un país que se digitalizó en buena medida, que estuvo a la par del resto de la región y que vivió antes que otros países procesos de organización a partir de redes sociales o espacios digitales. Había países, por ejemplo, donde ocurrieron manifestaciones, protestas a partir de redes sociales en 2008, 9, 10, y estoy hablando de Medio Oriente, Madrid, Washington, Nueva York. En Venezuela fue en 2007 con el cierre de RCTV. En Venezuela fue en 2004-2005 con buena parte del activismo que hubo en elecciones en esos años. Es decir, la capa tecnológica donde la gente se comunica, facilita sus procesos de toma de decisión, donde acelera las capacidades que tienen de estar enterado de las cosas, aquí ocurrieron a la par del mundo. Lo que estamos viviendo es un proceso más bien de maduración. Ya tenemos más de una década en redes, pero más de una década. Tenemos pasado, tenemos historia en redes, tenemos pasado digital para nosotros, pero estamos en un momento en el que mientras el mundo ya avanza, se despega de una manera distinta, Venezuela está en contracción. Y eso sí marca este momento muy particularmente. Es decir, somos en este punto, año 2020, el único país del continente que tiene menos usuarios de Internet de los que tenía hace 2 o 3 años.
Mientras Cuba ha crecido, Paraguay, Haití, Nicaragua, los países que se consideran pobres, mientras todos han crecido, Venezuela tiene menos. Y para que tengas un dato, además oficial de Conatel, Venezuela pasó de tener 30.5 millones de teléfonos activos, 30.5 millones de líneas de teléfono, a tener 13 millones y medio. O sea, la caída ha sido Brutal, bestial, una brutal. cosa, pero un abismo, porque no es que los 5 millones de venezolanos que se fueron, cada uno se llevó 3 y 4 teléfonos encima. Es una contracción económica bestial que hace que en este momento menos de la mitad de los venezolanos en Venezuela tienen un teléfono celular. Eso es gravísimo, pero bueno, hay que trabajarlo y es nuestro terreno. Claro, es un retroceso abismal, brutal, como lo acabamos de mencionar, y la verdad es que estábamos a la vanguardia. Cuando empezó Internet, el dial-up famoso, éramos de los primeros que estábamos en esa conexión. En Argentina ni sabían lo que era eso en buena medida. Y el tema de la tecnología, de la telefonía celular, también estuvimos siempre en la vanguardia. Pero eso me dice, esa capa, yo la llamaría como una corteza de conocimiento y de necesidad de tecnología que va a reactivarse una vez las cosas acá mejoren. ¿Estás de acuerdo conmigo? Que el venezolano tiene esa tendencia a conectarse y viene aunado además, viene obligado además, por eso mismo que ha hecho el gobierno en Venezuela, ha empujado el gobierno de Venezuela que la gente utilice más tecnología. ¿Es así, Luis Carlos? Sí, lo que pasa es que no es la perspectiva de que en algún momento recuperaremos, es la perspectiva de que la gente no ha dejado de resistir. O sea, si hay un ejemplo de una sociedad que justamente por estar conectada, bien o mal, a golpes, con apagones, lo que sea, una sociedad que puede resistir a un aparato de propaganda es la venezolana. Es decir, los venezolanos ya no tienen una oferta de medios de comunicación que le informen qué está pasando en el país. Ya ese modelo tradicional no existe como antes. Quedan muy pocos espacios en radio, pero no en televisión, no en prensa escrita, y entonces se refugia en Internet. Y ahí ocurre que hay una capa, efectivamente, que le vamos a llamar los hiperinformados, que no necesariamente son los ricos. Efectivamente, el 2% rico en Venezuela está conectado. El 5 o 6% que hay clase media, media alta y baja está conectado. El asunto es el resto. El asunto es ese montón de gente. Todavía hay muchos ciudadanos conectados. Es esa capa la que ha resistido vamos a decir, al avance de un aparato de propaganda que controla, censura, tortura, detiene, desaparece, es decir, una cosa fea. Pero la recuperación sí tiene una ventaja, que es una cosa que a mí me encanta discutir, y es que en el momento en el que se pueda, en el momento en el que se pueda invertir, en el momento en el que se pueda volver a crecer, no necesitas recorrer otra vez todo el camino que te rezagaste. No es que si te retrasaste 10 años, tiene que pasar 10 años. En tecnología no es así. En tecnología pagas, compras el equipo más reciente y listo, ya te pones a la par del mundo. Yo, de hecho, tengo aquí sobre la mesa una caja de un teléfono 5G que me acaba de llegar, de quinta generación. Esto ya existe. Venezuela no tiene internet de quinta generación, conexión de quinta, no importa. Los teléfonos, esto cuesta lo mismo que un teléfono que no es quinta generación. Bueno, listo, lo adquieres y te pones a la par. Es así. Y yo creo que por eso es que vamos a tener el chance de poder regresar a tener cierto nivel de vida en ese aspecto, como tú bien lo dices. Ahora, hablando un poco sobre los medios de comunicación en tu perspectiva en Venezuela. Y bueno, ya pasaste, ya lo has vivido, ¿no? Tienes un proceso, entiendo, abierto, tienes esa prohibición que me mencionabas hace un instante para participar en medios de comunicación de forma abierta por lo mismo. ¿Tú dirías que la radio en Venezuela ya no es lo mismo de antes? La radio, yo siento que la radio, por lo mismo de repente autocensura o censura o como querramos llamarlo, la radio dejó de ser muy competitiva. El contenido yo lo siento flojo en la radio venezolana. ¿Tú qué opinas al respecto? Es que le cayeron a mandarriazos. Es decir, se persiguió no solamente el contenido informativo y noticioso, y eso no es de ahora, desde el año 2004-2005 se le prohíbe a la radio hacer cobertura de manifestaciones y protestas en la calle. Eso está prohibido, está perseguido. Y no solamente se ha perseguido la información, es que se ha perseguido hasta los espacios humorísticos. Yo no solamente fui parte del programa de César Miguel Rondón, yo era parte de Calma Pueblo en La Mega, que es el mejor programa humorístico de las últimas 2 décadas en Venezuela en radio, porque lograba unos niveles de
lectura del país y de humor cotidiano que era maravilloso. Yo tenía ahí una sección seria que se llamaba Dos Punto Pueblo y también me tocó ver cómo lo sacaban del aire, pero es que además en Venezuela han perseguido incluso que los humoristas se presenten o no en algunos teatros, en algunos hoteles, en algunos espacios. Entonces, ese avance ha empobrecido la oferta en medios de comunicación. Entonces, ¿qué pasa? Que una de dos, o te toca una radio de absoluto entretenimiento, es decir, aléjate de la realidad, divórciate, aquí solamente vamos a poner musiquita y ya, para no molestar a nadie, y esto sobre todo ocurre en provincia, porque en provincia eres más débil, y además tienes un alcalde que se comporta como un PRAN, un gobernador que se comporta como un cacique, o sea, tienes unas autoridades locales cercanas que te hacen muy vulnerable, no tienes ninguna garantía, no tienes Estado de Derecho, entonces te callas. Eso también ocurre en otro ámbito. No es solamente que la radio se hace más entretenimiento, sino que aquella que te informa te exige ser mucho más inteligente. Te exige leer entre líneas, te exige ver cosas que no se están diciendo. Yo sí sé que hay un esfuerzo enorme por algunos periodistas de mantenerse en la agenda, de decir las cosas que hay que decir, pero cada vez de una manera más sagaz, más sofisticada, dándole la vuelta a las cosas. Mira, yo recuerdo un episodio de los más graves que me tocó vivir como periodista, que fue a la vez que murió Fernando Albán, el concejal Fernando Albán. Pues bueno, hubo una prohibición de que diputados y compañeros de partido Primero Justicia hablaran en medios de comunicación. Se les censuró, no podían hablar de la muerte de su compañero, que además estaba la duda si fue un suicidio, un asesinato, una cosa fea y grave. Bueno, lo que hicimos en la radio fue llamar al director del posgrado de anatomopatología de la UCB para hablar de cómo se hace la revisión de un cadáver y que él pudiese decir si ese cadáver después de caer 10 pisos podía ser revisado y podía tener signos de tortura, cosa lo que dijo que sí, es decir, que sí se podía científicamente hacer ese estudio. Y dos, llamar a un sacerdote católico para hablar, bueno, del compromiso católico de Fernando Albán. O sea, era una manera de hablar del tema, de ponerlo en agenda, de mencionarlo, bordeando la censura impuesta. Entonces, claro, eso te exige que el oyente sea tu cómplice, que el oyente esté allí, que sea fiel y que sepa leer entre líneas. Pero no todos están dispuestos, no todos tienen el equipo de producción y no todos tienen un modelo económico que les sustente esa actividad, porque otros el modelo económico que tienen es enchufarse y ya, enchufarse, que un accionista de la radio sea alguien de gobierno y callarse la boca. Ahora, justamente Luis Carlos, disculpa, o disculpen, Luis Carlos, eso me genera esta inquietud. No estás en los medios de comunicación tradicionales, no estás, bueno, en esa excelente radio, circuito, en ese programa maravilloso de la mañana. Estás dedicado al mundo, en primera instancia, virtual, digital, es lo que yo percibo. A lo mejor estás metido en 500 cosas más, pero te doy mi opinión y seguramente es así, te doy mi opinión. Pero se puede vivir de estar involucrado netamente en la parte digital. Se puede vivir hoy en día en Venezuela de eso. Sí, vamos por partes. Porque la gente puede decir, pero ¿de qué vivirá Luis Carlos? Por Dios. Claro, pero como no soy empleado público no tengo por qué hacer una rendición de cuentas. Claro. Así que vamos poco a poco. Lo primero es que yo no estoy activamente en la radio, pero sí he tenido una buena acogida en la familia Unión Radio que me permite estar como fuente, como persona a consultar, como una persona que puede hablar y eso ayuda mucho en mi perfil público y además no me abandona. Eso me encanta. Poder ser fuente, además de ser periodista, para mí es un privilegio que se me permita todavía. Pero en segundo lugar estoy en IBC, en el canal de televisión que tiene la gente de Unión Radio, con un programa que se llama Zoom, que se emite fuera del país y por eso tiene amplios márgenes de libertad, así que tenemos una agenda de temas bastante más amplia. En Venezuela y fuera de Venezuela, ¿con qué trabajo? Bueno, yo soy asesor y consultor de estrategias digitales y apoyo a empresas, a personas que necesitan saber usar Internet y tomar mejores decisiones para que sus contenidos funcionen, para vender más, para estar más conectados y demás. Luego está el asunto de pensar políticas públicas. Mira, en 2019 yo fui llamado como uno de los expertos para la consulta del relator del derecho de manifestación pacífica de la ONU. Es decir, la máxima autoridad mundial sobre derecho a asociación pacífica llamó a expertos del continente para hablar de ese tema y cómo Internet mejoraba o era un reto para la organización. Bueno, yo era uno de ese board y por eso justamente estaba en México antes de mi detención. Bueno, esas son actividades que no me abandonan y que ocurre algo muy interesante, que es que el mundo tendió a ser digital. Es decir, el mundo se vino a mi terreno de trabajo, el mundo se vino a mi casa, al sitio donde yo tengo 2 décadas
trabajando y siendo activo. Entonces, también uno se convierte en el que acompaña esos procesos de digitalización de otra gente y eso te permite ganarte la vida. Yo lo que no conozco es a nadie que pueda vivir con un trabajo y eso sí me diferencia a mí de gente de mi generación que vive en sociedades desarrolladas. Es decir, tengo amigos, compañeros en México, en Estados Unidos, en España, que tienen un trabajo y con un trabajo viven. Yo como venezolano no he sabido qué es eso en toda mi vida adulta. Desde que yo tengo 15 años de edad que estoy trabajando, he trabajado en 4, 5 y 10 cosas a la vez. Entonces, yo creo que eso sí nos marca a nosotros como generación y como casi que identidad nacional. Tú sabes que, pero también esa es una de las grandes enseñanzas de esta pandemia. Por lo menos yo lo he visto así a título personal. Uno debe salir, fíjate, yo pienso que ese es el perfil de aquí en adelante. Uno debe salir de esta pandemia no con una fuente de ingreso, sino con varias. Y no con ánimos de abarcar demasiado, sino que tú puedas garantizar que tus ingresos no dependan de una sola cosa. Primeramente, no puedes hacerlo en Venezuela, no es adecuado, es peligrosísimo, pero además de eso, no puedes hacerlo después de la pandemia, porque si dependes de un solo rubro, las pandemias pudieran regresar y más de un vocero por allí, entre comillas, experto, dice que vienen olas de pandemia. Bueno, como quiera que sea, creo que queda claro. Entonces, si es así, si podemos confirmar que esto es cierto, de que uno que tiene que tener varios ingresos, tú estás adelantado. Como ya estabas adelantado en 2005, como ya estabas adelantado cuando te metiste en este tema de la parte digital, porque ¿tú qué previste del tema del Internet y las páginas web? ¿Tú previste que venía todo lo que venía con Twitter, con Instagram? No creo, sino solamente eras un usuario o eras un seguidor de esa tecnología. A ver, yo diría que la primera vez que me dediqué en serio a algo digital, yo lo que pensaba era que ese fenómeno que yo había vivido, que era ser una persona de un pueblo del interior del país, que no tenía ese pueblo ni cine ni librerías, que no tenía oferta cultural y que yo podía equipararme con gente de otras partes del mundo porque tenía internet. Yo dije, esto que me permite a mí ser parte del planeta, y que cuando yo entré a la universidad estaba a la par de mis compañeros, incluso siendo el único que venía de una escuela pública, esto también me pasó, dije, bueno, si esto me pasó a mí, le puede pasar a muchas más personas. Y desde entonces trabajo con alfabetización digital y trato de traerme gente de este lado y ahorita estoy justamente en unos proyectos para conectar redes comunitarias, es decir, para llevar internet a sitios donde no hay conexión o se perdió la conexión. Entonces, para mí no es que yo no sabía cuál iba a ser el futuro, es que yo me siento constructor del futuro. A mí me encanta que más gente se una a Internet y por eso he trabajado en eventos de gobernanza digital, por eso en este momento presido Internet Society, el capítulo venezolano, por eso estoy vinculado al tema de cómo hacemos que este planeta se desarrolle por la capa de sociedad del conocimiento. Ahí estoy vinculado ahorita a unos proyectos que me encantan, que son de acceso, o sea, el access to knowledge, el acceso al conocimiento, que es cómo hacemos que haya cada vez más disponibilidad, por ejemplo, de información sobre alimentación, nutrición. ¿Cómo hacemos que más gente sepa cómo se siembra, qué se siembra, cómo se consume, cómo aprovechar mejor los ingredientes que estamos consiguiendo? O sea, todo eso no es un conocimiento que tú ganes reservándotelo, sino que tienes que hacer que más gente ingrese. Entonces, no solamente que haces un PDF, no solamente que lo escribes, es que tienes que ver cómo conectas a la gente, cómo se educa por su cuenta. Pensar eso, a mí me ocupa horas al día y me hace feliz. Entonces, eso es una maravilla, porque eso te hace pensar que siempre vas a tener trabajo, porque siempre vas a tener cosas que hacer. Entonces, en ese sentido, yo no estoy esperando a ver quién me da a mí un puesto, ¿no? Sino, así como qué empresa me va a dar a mí un puesto para trabajar, sino que, bueno, yo tengo mis proyectos y para hacerlo a veces se me juntan empresas, se me junta gente diciendo, oye, yo quiero eso, yo quiero juntarme acá, yo quiero tomarme esta foto. Entonces, por eso, ¿dónde siento yo que he fallado? Y hablando de este tema de diversificación económica, a mí me hubiese gustado tener una empresa en Venezuela. Claro que me hubiese gustado. Y de hecho teníamos una negociación de una oficina en febrero de 2020, que por fortuna no cerramos, porque nos hubiésemos quedado con la oficina fría, pero claro que a mí me encantaría contratar gente, dar muchos puestos de trabajo, me encantaría pagar impuestos en un estado que me los retribuya, pero en esta situación donde, por ejemplo, una cosa, en Venezuela se te obliga a abrir una cuenta bancaria en la que tienes que depositar bolívares que se queden ahí 3 o 6 meses solamente para garantizar el registro mercantil de tu empresa. Eso hace que no la hagas, porque depositar bolívares en un banco y dejarlo 3 o 6 meses es perderlo. No lo usas tú, no los usa el Estado, no los usa el No lo banco. usa Es nadie, decir, claro.
es botar dinero, es mejor ir a la calle, tirar el dinero y lo aprovecha más la gente que guardándolo en un banco para tener un registro mercantil. O sea, esta empresa, este Estado, este modelo económico es enemigo de la producción, de la prosperidad, de la autonomía de la gente. Entonces, bueno, estamos en esta lógica de diversificar ingresos, pero matando tigres con economías negras, tratando de calcular cosas en divisas porque nuestra moneda no es confiable. Todo eso es decisión oficial. Es así, es así. Ahora, Luis Carlos, de la gente que nos pueda estar viendo ahora en esta pieza digital que estamos acá transmitiendo, si alguien tiene la inquietud de involucrarse, un joven que tiene la inquietud de involucrarse en un camino como que tú has recorrido, ¿qué debe hacer? ¿Por dónde debería empezar, Luis Carlos? Porque, bueno, debe haber, muy seguramente, y más siendo como somos los venezolanos de inquietos, ¿no? Y que necesitamos estar involucrados y saber qué está sucediendo y demás. ¿Qué debe hacer ese joven que te ve y dice, yo quiero seguir ese camino? ¿Por dónde debería empezar? ¿Qué tiene Internet que te da unas ventajas que nadie más tuvo antes en la historia de la humanidad? Que tienes en tus manos la posibilidad de publicar y socializar contenido. Es decir, no tienes tú que imprimir un libro, buscar papel, distribuir el libro, vender el libro para que una idea tuya llegue a la gente. Ahora tienes redes sociales. Si las quieres utilizar para fotografías sexys, chévere. Si las quieres utilizar para chistes, chévere. Pero si la quieres utilizar para posicionarte como líder de opinión de un tema que te encanta, que trabajas, que dominas, lo puedes hacer. Entonces, el joven hoy, el que está empezando, tiene la posibilidad de tener su propio portafolio en línea, su propia reputación digital, puede construir su propia comunidad y puede tener una plataforma de comunicación que le permite tener una audiencia. Es decir, ese joven ya no es que va a buscar empleo en un medio para que le dé trabajo, sino que el medio le va a decir, ¿sabes qué? Me interesa tu comunidad. Tú que tienes 1,000 seguidores, 50,000 seguidores, 20 para acá, porque me interesa lo que estés haciendo. Entonces, esa es una ventaja que tienen los chamos que no tenía hace 20 años, hace 30 años, ninguna persona. Luego hay una segunda dimensión, que es que evidentemente los jóvenes necesitan tutores, necesitan acompañantes. Es una cosa que yo siempre invito. Tú puedes tener una cámara y hacer videos y ser youtuber. Oye, pero si te juntas con gente que sabe de lenguaje audiovisual, vas a aprender más y vas a aprender criterios. Y si tienes un buen jefe, pues vas a saber de tiempos de entrega, de responsabilidad, de criterios sobre la vida. Es decir, vas a aprender muchas más cosas. Entonces, buscarse buenos jefes, buenos tutores es súper útil. ¿Qué otro elemento puede servir acá? Ser bastante curiosos. Yo creo que estamos en un momento en el que la gente puede, vamos a decirlo de esta manera, cualquier persona puede aprender cualquier cosa. Todos podemos aprender lo que sea por nuestra cuenta. Para algunas cosas necesitaremos otros niveles de especialización, pero para aprender cosas básicas tenemos Internet. Entonces, alguien que se apasiona por lo que sea, comida, animación, medicina, lo que sea, puede leer y leer mucho y juntarse con gente que lea y lea mucho sobre ese tema, puede fortalecerse como perfil profesional y puede crecer. Entonces, esa es una gran ventaja. Y luego está vivir. Vivir es importantísimo. A ver, ¿qué me marcó a mí la vida? Aunque yo te diga, no, porque vengo de pueblo y tal. ¿A mí qué me marcó la vida? Bueno, yo fui de chamo a Alemania. E ir a Alemania y conocer el primer mundo, a mí me cambió la vida. Es decir, vivir, hacer cosas es importante. ¿Qué me cambió la vida? Yo a los 19 años estaba dando clases en una cárcel de menores. Aquí en Caracas hay un retén de menores vía Carapita, en el Algodonal. Bueno, nosotros fuimos durante 1 año y medio, todos los sábados, a darle clases a los chamos de la cárcel sobre cómo hacer radio, cómo hablarle a un micrófono. ¿Por qué lo hicimos? Porque nos daba la gana. Ahora, cuando a mí me tocaba hablar en entornos populares, ya yo sabía. No es que nunca en mi vida había entrado en un barrio, es que yo vengo de pueblo. Para mí los barrios son una noción distinta. Pero ya había hablado con chamos en una cárcel. Cuando llegué a Radio Fe y Alegría, ya yo tenía experiencia con lo que había hecho dentro de la cárcel. Y cuando llegué a Unión Radio, ya tenía experiencia con lo que había hecho en Fe y Alegría. Entonces, Claro. vivir es importantísimo. O sea, yo al final no fui un paracaidista en Unión Radio, sino Pero, que hice cosas, pues. pero fíjate algo, quien nos escucha ahora o nos ve ahora va a decir, oye, pero qué fácil, Luis Carlos, en el sentido de que, por ejemplo, conseguir seguidores es muy fácil si estás en Unión Radio. Cuidado, no con esto quiero decir que tu contenido sea bueno o sea malo, mosca. Estoy diciendo, estoy seguro que los hubiera conseguido igualmente de no haber estado en esa plataforma, pero muchos van a decir, oye, sí, claro, pero para yo generar una comunidad, ¿qué hago? Porque imagínate, no tengo el apoyo que tenía Luis Carlos con Unión Radio, con lo demás, ¿no? La mayor parte de esa comunidad estaba hecha antes de la radio. Así que, además, las estadísticas son públicas. Ya estaba requete construido. ¿Y por qué estaba construido? Bueno, porque yo no solamente usé Twitter, sino que yo di clases de cómo usar Twitter.
y me fui a recorrer todo el país, pero todo el país. Yo solamente no he dado clases de Twitter en Los Roques y en la zona en reclamación. Si sabes de algo, yo feliz, ya que eres un duro en turismo, Claro, feliz voy claro. para Los Roques a hablar de Twitter. Pero Ey, el ey, resto, ey. Podemos hacer algo de eso, sinceramente. Ajá. claro, pero el resto lo hice. Entonces, claro, era mi entorno de trabajo. ¿Qué puede hacer hoy un chamo? Lo puede hacer muy bien en TikTok, lo puede hacer muy bien en Instagram, lo puede probar. Yo quiero que entiendan las redes como cajas de arena para probar narrativas, maneras eficientes de contar cosas, para probar cómo empaquetar productos, porque eso es lo que luego puede tener valor en un mercado que vive de la comunicación. Es así. Si hablamos, y ya nos estamos acercando hacia esta sección sobre hablar sobre viajes, la actividad de los viajes y demás, pero para ir cerrando un poco esta parte de la conversación, si hablamos de las redes sociales, hay una tendencia que insiste en que nos estamos idiotizando con las redes sociales. ¿Por qué? Bueno, porque hay gente que puede pasar todo el día verificando, revisando, sin siquiera generar mucho contenido. Están todo el día buscando qué hay en las redes, buscando qué hay en la tendencia, buscando... ¿Qué piensas tú sobre esa opinión? ¿Hay que buscar un balance realmente? ¿Es cierto que deberíamos tener una alarma que diga suelta el teléfono y ponte a caminar? ¿Una alarma que diga suelta el teléfono y anda al baño o lávate la cara? ¿O qué opinas tú sobre ese consumo que de verdad en algunos casos se ha convertido en una cosa crítica? ¿Tú qué opinas? Estamos en el momento de la fascinación. Evidentemente, esa pantalla colorida es más atractiva que la conversación de tu familia en el almuerzo. Y no es culpa de la pantalla, es culpa de tu familia, que es muy aburrida. Y la televisión, quizás para algunos es muy aburrida, y sales de la televisión tradicional y te vas a la televisión por cable. Y la televisión por cable quizás se te hace muy predecible y te vas al streaming. Y el streaming quizás ya te satura y te vas a averiguar otras cosas. Estamos en un mundo donde somos más libres para consumir y en esa libertad podemos dedicar el tiempo que queramos. A ver, yo trabajo esto desde el punto de vista del mundo sano. Es decir, si usted tiene problemas de socialización porque está consumiendo demasiado contenido, entonces, claro, estás ante una posible adicción, vete para el psicólogo y trátate tu cosa. Pero no es que las redes estén generando eso exactamente. Es la gente que es grande y decide. A mí lo que no me gusta es este discurso, además muy loco, que es como el del horóscopo, que es que, bueno, es que no soy yo, es que soy Libra. Que no soy yo, es que Instagram es demasiado atractivo. Sí, No, sí. bueno, hay gente que tiene algunas falencias psicológicas y lo que hace es que entra a redes a comparar su vida con la de los demás y entonces se frustra y entonces se deprime. Bueno, revísese usted, pero no es la red la que te lo genera. Desde otro punto de vista, las redes permiten que la gente socialice distinto. Hay una cosa que a mí me encanta, que es que Internet une no por edades, no por colores, no por género, sino por temas de interés. Y eso es mágico, pero como no lo hemos imaginado. O sea, las fanáticas del pop coreano, del K-pop, son chamas que están en todo el planeta, que hablan distintos lenguajes y las conecta a eso. Son parte de una tribu, son parte de un colectivo mucho más grande que ellas. Eso es hermoso, eso no nos había pasado y nos puede servir para activar movilizaciones sociales mucho más interesantes. De todas las redes, ¿por cuál te inclinas? Si Mi tuvieras favorita, que coger una, me imagino saber cuál es, pero te puedo coger una sola. ¿Cuál es? Mi favorita es Twitter. Y es Twitter porque Twitter está hecha para adictos a la información, está hecha para personas que quieren trabajar en tiempo real, es decir, es el ahora. Ujú. Twitter vamos a decir, activo, es droga dura. Y además hay una mezcla maravillosa entre mucha racionalidad. En Twitter tienes que leer. O sea, mientras Instagram es analfabeto y lo que importa es la imagen, y, ¿sabes? Y que la comida se vea rica y que los cuerpos se vean ricos y que los paisajes se vean lindos. En Instagram es cerebral, es una cosa donde es juego de palabras. Y no solamente tiene un componente de actualidad, sino que hay mucho humor, muchísimo humor. O sea, hay un nivel intelectual mayor. Evidentemente hay un ala del odio, que es que dentro de Twitter la gente odia Wow, wow, hasta las terrible. empanadas, Es la gente terrible. odia cualquier Es cosa, terrible. pero al final eso es un espejo social, es un espejo que hay un grupo de personas así de miserable, así de fea en la vida, así de triste, y es bueno también asomarse y verlo. Lo importante es que no te marquen la agenda, que no Claro. te intoxiquen, pero también tienes que asomarte allí. Es así, además que no nos caigamos a coba, como dirían por ahí, la humanidad es así. Hay un grupo de gente propositiva, hay un grupo de gente neutra y hay un grupo de gente que es negativa per se, no importa lo que suceda, lo que le pongas enfrente. Yo tengo mis dudas en el caso de Instagram
Me parece nice y chévere, pero creo que es un poco más básica. Creo mucho en Twitter. Aparte que Twitter tiene una particularidad. Twitter te puede llevar a otro sitio. Es decir, si yo vengo y publico algo, tú publicas algo, tú puedes poner un enunciado y si quieres ver más, vete a este link. En cambio, Sí. en el caso de Instagram, tienes que ir al link en la bio. Me parece que es complicar las cosas y siendo de las redes sociales, me parece que la menos friendly en este caso sería Instagram por la inmediatez, digo yo, de lo que la gente pudiera leer. Pero Sí. bueno, Es entremos que en materia. Ajá, Instagram dime. quiere un universo, Instagram quiere que vivas dentro de Instagram. Instagram quiere que toda tu Sí, actividad ocurra allí dentro. Y eso es una manera de verlo, pero es un jardín muy cerrado. A mí la sí. ventaja de Twitter de verdad es que te permite conectar tantas cosas que si hay un terremoto en Japón tú te enteras aunque tú no sigas a nadie de Japón. Pero es porque una persona sigue a otra y sigue a otra y la información se enlaza y es el mundo viendo al mundo en tiempo real. Es así, es así. Bueno, vamos a dar el siguiente paso para ir hacia finalizando nuestra conversación tan sabrosa, pero bueno, entiendo por los expertos que cosas muy largas en Internet no son consumibles, así que cada vez recorto más. Los primeros que hice duraron 50 minutos, 40 minutos. Estoy intentando recortar las conversas acá, pero cuando quedan muy sabrosas, yo las dejo fluir. Yo no, a ver, me interesa la tendencia, pero también me interesa que quede consumible o que la gente la mire cuando le parezca bien. Pero bueno, yo sé que eres un viajero, has sido toda tu vida un viajero o en buena medida, te ha gustado mucho el tema de los viajes por diferentes razones, has viajado mucho por el mismo tema digital, el mismo tema ciudadano o el asunto político o mediático o de los medios. Pero bueno, y sé que tienes tiempo que no has podido viajar, ¿no? ¿Qué tiempo tienes que no? Desde marzo del año 2019 no me han permitido salir del país. He perdido ya 9 viajes, 2 becas, la oportunidad de acompañar a familiares enfermos y contratos de trabajo. Así que mi vida se ha visto afectada e incluso la posibilidad de recuperar cosas que nos robaron, porque nos robaron todo. Yo, la verdad, de repente me surge la inquietud de preguntarle a gente como tú, ¿qué harías si tú tuvieras poder? Pero mejor no te hago la pregunta. Vamos a hablar sobre viajes, vamos a soñar un ratico, vamos a que la gente viaje contigo un poco con tus experiencias que tuviste hasta ese momento donde te prohíben movilizarte como un ciudadano normal del mundo. Y vamos a recordar, el invitado anterior de la semana pasada fue Jorge Botti, un viajero empedernido, perenne, y la gente nos escribe por las redes y nos dice, oye, qué maravilla, viajé con ustedes con esta conversación y lo que quiero que hagamos ahora como hicimos hace algunos años. Voy con las preguntas y respuestas ping-pong. Luis Carlos Díaz, una plaza. ¿Cuál sería esa plaza? Mira, Acá afuera, la que te parezca mejor. sí, sí, sí. Hay una plaza impresionante en República Checa que tú la visitas y eso parece una plaza europea típica, normal, ¿no? Es como todo cemento, todo gris. Luego entras al museo y te das cuenta que en esa plaza fueron las manifestaciones contra el régimen comunista, en esa plaza reprimieron, en esa plaza pasó de todo, pasó la historia, y es como que tú de pronto le llenes, o sea, llenes de sentido. A mí no me gusta ese asunto de que, ay, sientes las energías, y tal, tú le das significado, en la medida que te cultivas, en la medida en la que eres culto, en la medida que lees, aprendes, tú llenas de significado las cosas y aprendes a ver esa plaza distinta. Entiendes el asunto del espacio, ¿no? Del encuentro, y creo que eso a mí me marcó muchísimo. Muy bien. Si te pregunto por, a ver, una montaña, ¿cuál sería esa montaña? Mira, hay una muy divertida en Colorado, en Estados Unidos, que es un parque como rocoso, donde tienes una suerte de anfiteatro hecho con rocas. Y es una maravilla porque es como que tuvieses todas las gradas hechas con esta roca roja maravillosa y tienes abajo un teatro donde hay presentaciones públicas. Eso es a las afueras de Denver. Y ¿qué pasó? Que yo fui hace como 4 o 5 años y unos amigos me llevaron una tarde y lo vimos y lo conocimos y bueno, listo, fue una maravilla. Y en 2018 pude volver a un viaje a Denver y nos llevaron a todos a conocerlo. Y yo no me acordaba que ya la conocía. Y ese momento en el que te cae y dices como, pero ya va, yo he estado aquí. Oh, Claro, claro. porque fui en otra hora, porque estaba en otro contexto. Y era como, cuando vuelves a un lugar que conoces, es hermoso, pero te lo pongo mejor. Jugué un videojuego, una maravilla, una belleza, que se llama Horizon Zero Dawn,
que es un juego sobre el futuro, qué pasó con la humanidad en miles de años. Y hay una parte del juego donde recorres la misma montaña y yo estaba en el sitio y decía, pero ¿qué hago con...? El personaje se llama Aloy, es una chica. Y digo, pero ¿qué hago aquí? ¿Yo por qué conozco esto? Y los tipos en tributo a ese parque lo hicieron. Entonces yo he estado 3 veces allí y me parece mágico porque se vuelve un paisaje tuyo, se vuelve una parte de ti. Claro, y además que lo viviste de una forma muy particular, porque lo visitaste y luego lo redescubriste sin querer queriendo. Y aparte Claro. lo viviste con el juego, ¿no? Interesante. ¿Cómo se llama el sitio? Te voy a buscar el nombre exacto. Es un Después lo parque, ponemos en las parque redes. nacional. Sí, sí, sí. Ok. Si te pregunto de repente por una ciudad, ¿cuál es esa ciudad, Luis Carlos Díaz? Mm. A ver, yo te voy a nombrar 2. Y sorry, te pido disculpas porque yo de verdad soy de los que piensa bien la Yo respuesta. no estoy apurado, para nada. Ok, hay 2 ciudades que yo diría que me marcan bastante. San Salvador, en El Salvador, yo entiendo que no es sexy, que la gente quizás no la tiene allí, pero es que yo he estado 7 veces en El Salvador y todas por Ujú. razones distintas. Yo he ido más veces a El Salvador que a Mérida, que a Táchira, ¿sabes? Que a Cumaná. ¿Y por qué? ¿Qué Entonces, pasó ahí? ¿Por qué has ido tanto? bueno, invitado por la UCA, invitado por UNESCO, invitado por Radio Nederland, di clases con la OEA, di clases con Artículo 19, que es una ONG de libertad de expresión. Es decir, por distintas razones he sido invitado a distintas actividades y entonces voy allí. O sea, he ido y ya se me volvió una ciudad, bueno, donde pasé semanas, donde hice trabajos, donde fui a sus medios de comunicación, a sus radios, tengo amigos salvadoreños. Eh, bueno, Nayib Bukele, que es actualmente el presidente de El Salvador, yo lo conocí cuando era alcalde y conocí a gente de su equipo de trabajo. Entonces, yo sé que es una rareza. El Salvador es más pequeño que el Alto Apure, de verdad es así, Ujú. pero este juego que es una ciudad latinoamericana, que ha vivido unos niveles de violencia brutales, que Brutales. tiene rastros de una guerra civil que los destrozó, yo me siento en un lugar que conozco, que tiene historia, que tienes que conocer a la gente. Entonces, no es el sitio donde te haces selfie, no es el sitio donde te tomas fotos, pero es un lugar interesante. Por cierto, cuando yo fui a San Salvador descubrí que ellos están dolarizados hace rato. Entonces, bueno, era también interesante. Yo no había trabajado con dólares en otros países. Ahorita en Venezuela, evidentemente, ya lo estamos viviendo. Pero San Salvador fue mi ensayo. Detente un momento Eh, allí antes que me digas la siguiente ciudad o el siguiente sitio o destino. Pero, ¿qué es lo que te gusta de San Salvador? Te cuento rápidamente. Yo estuve involucrado en el desarrollo de una línea aérea llamada Copa Airlines, en el desarrollo de esa línea aérea para el interior de Venezuela. Y bueno, empecé a viajar a destinos de Copa para reuniones y demás, y me fui encontrando con cosas en Centroamérica interesantísimas. Porque siempre tuvimos el casete en la cabeza de que si no ibas a Miami, a Aruba, tú no estabas viajando, o a Madrid, ¿no? Y si sí, bien pueden ser destinos muy interesantes, había mucho que ver en Latinoamérica, mucho que conocer en Latinoamérica. De hecho, hoy por hoy está demostrado que el ser humano, que los ciudadanos, que la gente en el mundo entero está viajando más intrarregionalmente, si sirve el término. Es decir, que el centroamericano o el latinoamericano está viajando más en Latinoamérica. ¿Quién hubiera pensado en irse de viaje de vacaciones a Panamá? No digo con esto nada malo. ¿Quién hubiese pensado que tú podías considerar como uno de los grandes destinos de la región irte a Perú? Cuando Lima, hace unas buenas décadas o algunas décadas, Lima era invisitable. Y que perdonen los peruanos. Hoy en sí, día sí. no es así. Entonces, ¿qué fue lo que te gustó de El Salvador? Mira, a mí me ha gustado ver la evolución y la evolución de una década, ¿ok? Yo tampoco es que la visité en los 80 ni nada, Ah, pero ver que hay cosas que se estaban construyendo y cuando volví estaban terminadas. ¿Qué me gusta de San Salvador? Hay 3 cosas. Uno, la gente. Hay algo de la identidad del salvadoreño que te hace sentir recibido, acogido, comprendido. Es gente con la que puedes hablar y entiendes cosas. Hay una cosa maravillosa en la comunicación, que es que cuando comprendes hasta los silencios. Y luego me di cuenta que también en El Salvador pasan programas de televisión venezolanos y por eso nos entienden mucho. Entonces hay algo que me encantó. Lo segundo es que ya yo sé pedir comida en El Salvador. Yo sé que son las pupusas, las amo con locura. ¿Las La qué? ¿Las pupusa es qué?
pupusa. El nombre es horrible en Venezuela, pero la pupusa se hace con harina de maíz precocido, como nuestra arepa, solo que son muy, muy delgaditas y ya se hacen rellenas. Adentro le ponen chicharrón molido o frijol molido o queso o una mezcla de ellos y luego la ponen en el budare o en la plancha y se hacen. Entonces se hace esta suerte de comida rica, que es como una arepita muy suave y arriba le ponen un encurtido de repollo, como un chucrut. Pensar que eso es latinoamericano a mí me vuela la cabeza porque efectivamente es maíz, es una ricura, pero le ponen un chucrut alemán que como, bueno, esto de dónde salió y funciona muy bien. Entonces ya yo sé pedir pupusas en todas partes y me parecen una ricura. Y lo otro es que El Salvador tiene una costa pacífico, pero que es una belleza. Y los mariscos, moluscos y pescados son riquísimos. Entonces tienes un gran ceviche, grandes pescados, grandes mariscos, vas a comer rico y sabroso. O sea, eso a mí me gusta. No es que es la alta cocina salvadoreña, es que los ingredientes básicos, los ingredientes sencillos que consigues ya son de buena calidad. Entonces, es un sitio que a mí me encantó. Por cierto, Reinaldo, te conseguí el parque en Denver, es Red Rocks Park. Y era eso, yo por eso te decía Rocas Rojas. Evidentemente tenía que ser algo de Roca Roja. Muy bien, te Sí, agradezco mucho el Red Rocks dato Park. para colocarlo cuando publiquemos la conversa. Ok, vamos de El Salvador a esa otra ciudad que me ibas a mencionar o destino, ¿cuál era? Claro, a ver, yo te cuento. Yo tengo mi récord de que conozco 35 países hasta ahora, gracias además a trabajar, a invitaciones, a hacer cosas, y eso está chévere. Yo tenía el plan de conocer otros, pero bueno, por motivos de salud y demás, tuve que cortar algunos viajes y ahí me quedé. Espero volver a retomar cuando tenga yo o tengamos libertad y bueno, seguir adelante con mi trabajo. En América solo me falta Uruguay y Paraguay, así que si sabes de trabajos allí o aerolíneas allí, pues feliz de la vida porque de verdad las necesito marcar. Entonces, Ok. recorriendo ciudades, recorriendo cosas, yo he ido a los mercados, he ido a cosas que me gustan, pero hay un lugar que va a parecer loco por lo rebuscado, pero yo me sentí bien, yo me sentí en casa, además fui con mi esposa y me pareció hermosísimo, que es Reykjavik, en Islandia. Para mí era un sueño ir a Islandia desde niño, o sea, abrí un diccionario y que, ay, esto es Islandia, y vamos a ver qué es esto. Y siempre he sido como un fan islandés y demás. Pues en algún momento me puse a ahorrar y ahorrar para ir. Saqué mis cuentas, cuánto costaba el pasaje, cuánto costaba la estadía, cuánto costaba la comida, porque las cosas son caras. Y ahorré un montón de cosas y no pude ir. Y no pude ir porque acepté el trabajo en la radio. Mi plan era irme a Europa, mi familia vive allá hace muchos años, era irme a Europa 2 o 3 meses y luego ir en verano a Islandia y pasar una temporada. Ese tuvo que suspenderlo porque empecé a trabajar en la radio. Visité a mi familia en Navidades, la última vez que los vi en 2017, tengo todos estos años sin verlos, y en esas Navidades en España dije, ya va, pero ¿y si nos vamos para Islandia? Porque además agarrar un vuelo y llegar. Pues resulta, Reinaldo, y te doy el dato, que todo lo que yo había ahorrado para ese viaje a Islandia, usé solo la mitad, porque los pasajes costaban la mitad, la estadía costaba la mitad, la comida también conseguías a muy buen precio, porque estabas en invierno. Entonces dije, bueno, Claro. voy a ir en invierno al círculo polar, ¿no? Esta cosa rara llamada Reykjavik, a ver si nos topamos una aurora boreal, a ver si nos topamos a Björk en la calle. Y yo fui feliz. Fue una semana y fue caminar la ciudad, que caminar es gratis, tomar fotos es gratis, o sea, tampoco es un viaje de lujo donde fuimos a ver ballenas ¿sabes? Y alquilar un carro para dar vuelta. Eso es para gente con plata. Nosotros fuimos de verdad con lo mínimo. Ojo, el pasaje a Reykjavik desde Barcelona a España costaba 95 euros. Era más barato ir a Islandia que ir a Madrid. Que eso te iba a decir, o A sea, mí por Dios. me escribieron amigos de Madrid, por favor, ven a Madrid. Y yo, pero por 120 euros, cuando por 95 me voy hasta Islandia. O sea, insisto, no fue un gran lujo, sino que, bueno, yo había ahorrado para eso. Y todo te lo digo porque me sentí cómodo, me sentí bien, sentí que yo podía aburrirme en ese lugar. Y si hay algo que yo quiero desde hace años es poder aburrirme en un lugar. Porque, bueno, Venezuela te deja secuelas. Yo incluso en este momento siento que tenemos que tomarnos unas vacaciones, mi esposo y yo, porque la hemos pasado muy duro. Igual le hemos superado, pero hemos pasado cosas muy, muy rudas y necesitamos desenchufar, desconectar. Claro. Y en esa desconexión, bueno, aparece La Haya, aparece Bruselas, aparece Berlín, aparecen ciudades donde incluso hay refugios para periodistas y este tipo de cosas, pero yo creo que Reykjavik es un lugar donde yo pasaría feliz una temporada y me sentiría
un buen extraño. A mí me encantaría ser otro, ser el otro. Perderme, ¿no? En ese sitio que sabes que no es tuyo, que no te pertenece, pero donde puedes estar bien. Es así porque algunas personas consideran que viajar, me lo decía alguno de los invitados que hemos tenido acá, creo que fue Tony Daza, el tema de viajar representa también que tú, al hacerlo, estás como también de alguna forma representando, valga la redundancia, a un personaje. Porque estás viajando, eres y no eres tú, estás conociendo otro tipo de gente, estás en otro mood, en otra onda, y sin duda alguna creo que eso representa viajar. Paul Roconi también aquí decía que apenas tú levantas vuelo, estás ya 30 y tantos mil pies, cuando ya estás en pleno ambiente de avión, te cambia todo, te cambia la piel, te cambia el cabello, te sientes diferente, ¿no? Y eso es lo interesante de los viajes, sin duda alguna. Si te pregunto por una comida, ya hablamos de la pupusa, que nombre, por Dios santo, pero si habláramos de un plato, una comida aparte de la pupusa, que tengo que escribir sobre la pupusa, voy a investigar ahora apenas terminemos aquí, pero dame un plato, dame algo que te hayas comido aparte de la pupusa, que te comiste en una parte del mundo que dice, Dios mío, esto es lo máximo. Mira, disculpa allí porque descubrí que hay más de 20 familias salvadoreñas en Caracas y había una señora que le cocinaba al embajador del Salvador en Caracas y cuando la conocí le dije, bueno, yo le pago y usted me las hace a mí, por favor. O sea, yo quiero probar eso porque sí, efectivamente vamos a conseguir pupusas en Caracas pronto, tranquilo. Mira, platos raros, platos que he probado. Yo me he caracterizado por llegar a los sitios y decir, dame lo que sea de acá o dame las cosas raras de acá. Pero si hubo algo que me sacó de decir, bueno, esto es otro planeta, es Sri Lanka. Sri Lanka está abajo de India, es una isla que está en su océano. Tiene muchísimo que ver con India, con la cultura y otra cosa, pero bueno, la antigua Ceilán tiene una identidad propia, una lengua propia, tiene unas tribus, los tamiles y otra gente, un país además que pasó una guerra civil. Yo siempre busco países medio raros, ¿no? Un poquito. Pero te voy a contar qué me pasó con Sri Lanka. Sri Lanka, si uno la ve en el mapa, está a la misma altura que Venezuela del Ecuador. Entonces, el clima es esto mismo. Tú vas por esa vía, esas carreteras de Colombo hacia afuera, Colombo es la capital, tú vas por esas vías y tú sientes que estás en el Guapo, de verdad en el Guapo, o sea, te lo prometo. Usted cuando vaya para allá se va a acordar de mí. Es el Guapo, porque es esa exuberancia barloventeña, esa cosa verde que es como gigantesca, los árboles son grandes, el montón de mangos por todas partes, el montón de mangos, y los mangos saben distinto. Los mangos en India y en Sri Lanka saben distinto a los nuestros y vienen de allá. Entonces tú dices, esta vegetación se parece, es decir, yo estoy en un lugar que se parece a lo mío, estoy en una costa que se parece, estoy en un sol, en una temperatura que se parece, pero todo lo demás es otro sistema operativo. Eso es como que tú agarres una computadora, claro, una PC y una Mac. Dices, mismo cajón, pero adentro es otra cosa. Esto es otra cosa y la gente es otra cosa. Ellos tienen comida muy picante, muy especiada, pero hay una cosa que se llama kotu, que a mí me encantó. Kotu, como suena, C-O-T-U. K-O-T-T-U. Okay. K-O-T-T-U. Kotu. Okay. El kotu es, imagínate que tienes una plancha como cualquier plancha donde hacen una parrillita, y en esa plancha vas poniendo pollo, puedes poner especias, pones vegetales, pones una suerte como de tortillita, como de pan, y la echas allí, y entonces ahí vas echando especias y leche de coco. Y eso lo vas moviendo, le van dando paleta, como cuando haces un revoltillo. ¿Dónde está la magia? Que los tipos tienen dos espátulas muy anchas con las que van moviendo todo, y luego las dos espátulas las toman hacia abajo y golpean como si estuviesen picando, haciendo picadillo, haciendo carne molida, eso que echaron allí. Entonces, el kotu es una comida rítmica. Tú vas a un mercado y tienes a decenas de puestos haciendo taca, 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 y tienen ritmos para hacerlo. Entonces, es como una parrilla mixta, que nos encanta esa comida en Venezuela, pero esa parrilla mixta está siendo picada, le están echando
picante, especias y leche de coco y se está cocinando y a ti se te hace agua a la boca porque es que la cosa no le caben más sabores y cuando la pruebas tienes pollito, tienes tus vegetales, tienes tus tortillitas, tienes tu cosa hechecita, pero en esa salsa espesa que es la leche del coco ya después de haber absorbido todo, después de haberse hecho más espesita. Eso es una cosa, pero que así que tú salivas. Es muy picante para nuestro gusto acá, es Ujú. muy, muy picante, la puedes pedir con menos picante, pero son como los mexicanos, nunca le creas cuando te dicen que algo no es picante. Y a mí me gustó, o sea, es un plato que probé y que me gustó muchísimo. Y ellos mismos tienen un platito muy sencillo de desayuno, que es harina de arroz con leche de coco. Con esa harina de arroz la ponen en un wok chiquitito, entonces lo echan y es como hacer una tortillita, una crepe, pero Ujú. es como un bowl, ¿no? Es como una esferita. Y ahí dentro echan un huevo y lo terminan de hacer. Y te lo sirven. Entonces tienes el huevo dentro de un nido hecho de harina, arroz y leche de coco, que es crujiente y que puedes ir rompiendo para mojar en el huevito. Es una tontería, pero uno come huevo frito todos los días, lo que no te lo comes es así servido. Es así. Entonces, sientes que son tus cosas, que son cosas parecidas, pero planteadas desde otro sistema operativo. Y Es para mí así. viajar es comer. Vamos llegando hacia el final, un par de comentarios más y nos vamos. Una bebida, Luis Carlos, ¿cuál sería? Que Mira, hayas visto por ahí, que te has encontrado una bebida, bueno, de alcohol, no sé si sí, tú sí, sí, bebes. sí, ¿Te gusta sí, beber sí, a ti, pero Luis Carlos? ¿Tú bebes? yo bebo todo poco. Yo pruebo todo poco. ¿Por qué? O ¿Por sea, qué todo poco? ¿Por qué no te a, caes a a mí, palos, como decimos en Venezuela? no, a mí no me gusta perder la noción de nada, noción de realidad, ni de equilibrio, ni de sí tontería, a mí no me gusta. Pero que me gusta el vino, el whisky, el ron, claro que me gusta, pero poco. Entonces siempre me vas a ver tomando uno o dos tragos y chao. ¿Qué me, ¿Qué me gustó? Y ojo, además he estado con los maestros roneros venezolanos y he trabajado en licorerías y he hecho un montón de cosas. Pero Sí. ¿qué me gustó? Conocer los campos y las bodegas de Freixenet. Yo hasta ahora no he ido a Champagne, no he podido ir a esa región de Francia, no he visto cómo se hace champán directamente, pero ver el Freixenet, ver el proceso del espumante catalán, del cava, a mí me gustó. Es decir, es cultura. A mí el asunto de los fermentos a mí me llama la atención, como cada cultura tiene un fermento distinto. En nuestro caso pudiesen ser los picantes de leche de Trujillo. Sí, o sea, hay los quesos, hay distintos fermentos. En este caso, que tú puedas convertir estas distintas uvas en una bebida y luego esa bebida tiene unas levaduras y luego esas levaduras hacen burbuja. A mí este proceso me gustó y me parece una bebida riquísima, elegante, refrescante, que el cuento es el siguiente. Yo estaba con la gente de mercadeo de Freixenet viendo cómo podíamos mercadearlo en Venezuela, en una licorería con la que trabajé, con la gente de licores mundiales en las Mercedes. Ujú. Y fue demasiado divertido porque para ellos en España, Freixenet es una bebida fresca para la playa. O sea, ellos querían venderla como el producto de verano, frío, para que te lo comas en la playa, tururú, ¿sabes? Y para mí era como, no, a mí me mandas la foto de la bodega, del barril, Claro, de la claro. cosa tradicional vieja europea, porque así te la vendo yo en el Caribe. En el Caribe yo no estoy diciendo a la gente, upa, tómate esto. Entonces, No. ese choque cultural a mí me encantó, porque al final es la misma bebida, pero con distinto empaque. Es así. Ya para cerrar, para finalizar esta sabrosa conversación con Luis Carlos Díaz, te voy a hacer una pregunta que generalmente es el título de cuando la publicamos, es el titular que utilizamos. ¿Qué es para ti viajar, Luis Carlos? Es leer en cuatro dimensiones. Es leer en cuatro dimensiones. Eso es para mí viajar. Te permite sumergirte, te permite ser parte de una historia, te permite construirla. A veces te sales de ti mismo y te ves a ti mismo fuera de tu entorno. El ritmo es distinto. Cuando viajas, el ritmo pasa de otra manera. Pudiste haber ido a San Salvador 2 días y se te van a quedar en el corazón años, aunque pases 10 años en Caracas. O sea, al final los viajes se hacen especiales por eso. Y cuando interactúas con los locales, cuando conoces gente, cuando haces amigos allá, te conectas, porque los países entonces dejan de ser paisajes y se convierten en personas. A mí me pasó algo hermosísimo en México que fue presentar amigos mexicanos entre ellos, porque uno siente que todos se conocen porque son mexicanos, Claro. y no, son más de 100 millones de tipos, entonces decirle a este amigo de este,
antes de que llegara la oleada venezolana a México, porque ahora me toca presentar amigos venezolanos a mexicanos dentro de México. Pero ese asunto de sumergirte es una maravilla. Mi primera vez en Estados Unidos, recuerdo que estaba en el metro y había una pelea entre dos factores raciales, latinos y negros, pero una pelea a grito y puño, que yo lo que estaba era viendo por un lado y para el otro, perdido, porque el slang no lo entendía, y yo veía hacia abajo, yo, bueno, ¿dónde están los subtítulos? ¿Dónde están los subtítulos aquí? ¿Qué está pasando? Claro, porque yo estaba ahí, yo era parte del espacio, pero no me lo creía. Era como, yo soy más que un televidente. Es porque estás leyendo en 4 dimensiones. Tienes las 3 de siempre y el tiempo. Luis Carlos, como siempre, un placer conversar contigo, de verdad que sí, y agradecido porque hayas estado acá en Equipaje de Mano con nosotros. Gracias por tu tiempo. Feliz de la vida. Hablar de viajes me encanta y cuando volvamos a tener mercado de vuelos y yo pueda volver a viajar, será un placer trabajar o hacer cosas con ustedes porque esto es una industria que se va a mantener. Es decir, aunque el teletrabajo sea una maravilla y la teleeducación sea una maravilla, el mundo se mueve. El mundo se mueve y esto lo vamos a recuperar como la tecnología. Nos pondremos a la par más rápido de lo que creemos. Es que viene un híbrido sin duda alguna y pienso que bueno, va a imperar lo que está en la esencia del ser humano, que es movilizarse, que es conocer, que es tocar y que es palpar y que es probar y que es conocer. Gracias, Luis Carlos, una vez más por tu tiempo. Un millón. Cuídate mucho. Amigos, la próxima semana otro Equipaje de Mano.